Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida María Blaquier a este Congreso de Astrología de Venus para celebrar la vida, el amor, la abundancia, la belleza. Y reconozco y valoro esta participación tuya porque nos vas a entregar algo que vale oro en la astrología, que es Venus en la astrología horaria, que es una de tus especialidades en la astrología. Bienvenida Sí, María. muchísimas gracias. La verdad es que me divertí mucho armando la presentación de hoy porque Venus, el enfoque que le voy a dar de la astrología horaria es un enfoque bastante particular, ¿no? Porque la técnica horaria es una técnica que no tantos astrólogos manejan, que tiene que ver con preguntas específicas. Y cuando yo estudié, yo hice el curso de astrología horaria 3 veces, soy un poquito obsesiva, con Deborah Holding, y en la tercera vez que lo hice, ella me tiró un tip de Venus y a mí me pareció alucinante y es lo que yo decidí compartir con ustedes, así que tenés razón, vale oro. Esto vale oro, es cierto, doy fe, o por lo menos vale muchas horas de dedicación y de estudio. Y bueno, si te parece, ya lo comparto. Sí, por supuesto, adelante. Aquí estamos. Bueno, y te quería agradecer por la invitación, ¿eh? Para mí siempre un lujo, un placer estar aquí con vos. Bueno, entonces vamos a ir un poquito a la temática de primero presentar qué es la técnica de astrología horaria, que es una técnica del periodo helenístico, es muy antigua y tiene que ver con una rama de la astrología que responde a preguntas puntuales. Vos sabés que hablando de la antigüedad de esta técnica, porque mucha gente cree que es una técnica moderna porque hace relativamente poco se descubrió el manuscrito del libro, del famoso libro de William Lilly, en la década de los 80, y se imprimió ese manuscrito y es como que hubo un resurgimiento de esta técnica. Entonces hay mucha gente que cree que es algo moderno, pero en realidad el primer registro conocido de una carta horaria, una carta para responder una pregunta puntual, lo escribe Doroteo en el siglo I, cuando una persona le dice, se escapó mi esclavo y quiero preguntarte a vos dónde está y si lo voy a recuperar. Y entonces Doroteo primero le dice, bueno, dame la fecha de nacimiento de tu esclavo, no la sé. Eso hubiera sido la carta natal y él hubiese querido mirar los tránsitos. Entonces le dice, dame el momento exacto en que el esclavo escapó, que hubiera sido como una carta electiva. Y el señor le dice, no lo sé. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es levantar una carta del momento en que vos me haces la pregunta y esa carta va a responder. Y esto es una carta horaria. Es una carta que responde a una interrogación puntual. Es fascinante, a mí me fascina. Y este es lo que sucedió, es que en el siglo XVII hubo un astrólogo en Inglaterra que escribe la técnica. Él escribe un libro que se llama Astrología Cristiana que consta de 3 partes. El segundo libro, la segunda parte, es sobre la técnica de astrología horaria. Y la particularidad que tiene es que él nombra sus fuentes, con lo cual los astrólogos cuando leían este libro podían ir a, bueno, Bonatti, Doroteo, Ptolomeo, nombra sus fuentes, dice de dónde saca la información y también lo escribe en inglés. Y esto es una revolución, porque los libros se escribían en griego, en latín, en árabe, en el medioevo se escribía mucho en árabe, bueno, por todo este resurgimiento de la astrología que había habido en Bagdad. Y él escribe en inglés porque él quiere democratizar el estudio de la astrología. Entonces, cuando en la década de los 80 en Inglaterra, Olivia Barclay, una astróloga, está paseando y va a un lugar de libros usados y se encuentra con este libro en prácticamente perfecto estado, o por lo menos una copia de este libro, una de las ediciones, que eran muy pocas de este libro, en perfecto estado, ella no lo puede creer, paga un precio absurdo, eran unos centavos, por el libro, porque nadie tenía, había que ser astrólogo para darse cuenta de lo valioso que era lo que tenía entre manos, y ella luego lo edita y lo publica bajo la famosa edición Regulus. Entonces eso es lo que hace que en el mundo de habla inglesa sobre todo haya un resurgimiento de la astrología horaria porque los astrólogos empezaron a buscar las fuentes que este hombre citaba. Así que mi agradecimiento eterno a William Lilly que se tomó el trabajo de escribir
esta técnica en inglés. En España también está el libro del Juicio de las Estrellas, que Alfonso el Sabio hizo traducir, así que también aparece esta técnica descripta. Bien, entonces, ¿qué es una carta horaria? Es la carta del momento de la pregunta y responde a esa interrogación. No siempre puede responderlo. Hay veces que una carta horaria tiene tantos testimonios para un sí como testimonios para un no. Y entonces eso es uno de los casos en que se dice la carta horaria no es apta para ser respondida, porque el cielo todavía no está listo para dar su veredicto. ¿Sí? En cambio, otras veces es muy claro, es un no, es un sí, o a veces no son preguntas que tengan que ver con sí o no, sino que son preguntas del tipo ¿dónde está mi perro? ¿Está vivo? ¿O podré encontrar este objeto que perdí? Y muchas otras cosas. O este es un buen abogado para que lleve adelante mi proceso. Bueno, eso ya sería una de sí o no. Pero tiene muchas utilidades. No da consejos, sin embargo, uno, a través del simbolismo, puede aconsejarle al cliente algo, porque, por ejemplo, si en la carta horaria salen muchos planetas, por ejemplo, Marte en el ascendente, uno le podría decir al cliente, estás un poquito demasiado activo, estás un poquito demasiado arrebatado, fíjate si eso no es una de las causas de los problemas que estás teniendo. Pero la función no es dar consejos, esto no es astrología humanista. Y lo que tiene la carta horaria es que refiere a un hecho concreto. ¿Sí? No le interesa la parte psicológica, el aspecto psicológico de la pregunta, sino que va a lo concreto, a los hechos concretos. Bueno, voy a citar a Jung, que dice, lo que nace o es hecho en este momento del tiempo tiene las cualidades de este momento. Entonces nosotros podríamos decir que al momento de hacer una pregunta, el cielo, la pregunta sería como un nacimiento. En vez de parir un hijo, estoy pariendo una pregunta. Entonces el cielo de ese momento tiene la situación, describe la situación, y al describir la situación también describe cómo se van a desarrollar los acontecimientos en el futuro. Y por lo tanto, eso es lo que nos posibilita hacer un análisis, responder a la carta horaria, a la interrogación. Es una técnica que lo que tiene de diferente de otras ramas de la astrología es que tiene un montón de reglas que se aplican específicamente a esta técnica. Se pueden aplicar a otras, pero son propias de esta técnica. Y las vamos a ir viendo en este ejemplo que hoy les traigo. Bueno, es muy importante tener en cuenta que se usa la hora y el lugar en que el astrólogo recibe y entiende la pregunta, ¿no es cierto? A veces una persona me puede escribir, por ejemplo, desde Madrid, mientras yo estoy durmiendo, y el momento en que yo voy a tomar y el lugar en que yo voy a tomar la pregunta es cuando yo leí el mail, el WhatsApp, lo que sea. Entendí la pregunta, a veces no puedo levantar la carta porque me falta contexto, y una vez que entendí la pregunta, bueno, en el lugar en el que yo estoy, yo vivo en Buenos Aires, tomo a Buenos Aires, tomo la latitud y la longitud de Buenos Aires para la carta, que esto es muy importante porque me va a cambiar el ascendente según el lugar en el que esté. Así que eso es muy importante. Muchos astrólogos modernos deciden usar el momento en que la pregunta fue formulada en el lugar en que fue formulada, que seguramente también sea válido. Yo, como sigo prácticamente a rajatabla las indicaciones de William Lilly, tal como las escribe en Astrología Cristiana, uso el método de él y uso el sistema de casas también que él utilizaba, que era Regiomontanus. En realidad no quiere decir que si uso Placidus va a estar mal. Simplemente es que William Lilly es contemporáneo de Placidus, con lo cual todavía no estaban muy impuesto ese sistema de casas, ¿sí? Entonces yo utilizo Regiomontanus, igual que William Lilly, y el momento en que se recibe y se entiende la pregunta en el lugar donde se recibe y se entiende. Bueno, en Astrología Cristiana William Lilly lo pone de esta manera. Esa hora y minuto de la hora, cuando yo abro la carta y percibo la intención del consultante, es el momento en que debería elegir la figura y de ahí delinear mi juicio astrológico. Es interesante también cuando uno lee Astrología Cristiana y ve los ejemplos, porque casi todos son al mediodía
Y uno dice, ¿por qué? Claro, al mediodía es una hora fantástica para hacer preguntas horarias, porque el sol está en el medio cielo, entonces el sol ilumina. Pero bueno, lo que muchos astrólogos que vienen estudiando la obra de William Lilly hace estos últimos 40 años dicen, seguramente él iba a almorzar al pub y ahí se juntaba la gente a hacerle las preguntas, entonces él levantaba la carta del momento en el que estaba, que era cuando estaba almorzando al mediodía en el salón, digamos, ¿no? En el bar. Entonces sospechamos que eso tenía algo que ver. Y él lo que hacía era levantaba una carta y de golpe si habían 10 o 15 personas para hacerle una pregunta, él usaba la misma carta para las 10 o 15 personas porque le hacían la pregunta al mismo tiempo. Más que él vivió durante la guerra civil, con lo cual había mucha gente que quería saber si su marido, su hijo, su novio estaba vivo y otras cosas. Bueno. Increíble, eso de responder varias preguntas a la vez, ahí con una Bueno, carta. yo vos sabés que tuve esa experiencia. Hace 2 meses yo iba en el auto con una sobrina y mi marido. Entonces mi marido me hace una pregunta, yo levanto la carta de esa pregunta y simultáneamente mi sobrino, él me hace una pregunta sobre un socio, una pregunta que tenía que ver con relaciones. Simultáneamente mi sobrina me dice, ay, yo estoy muy preocupada porque no encuentro un documento y sin ese documento no puedo dar un examen en la universidad. ¿Me podés ayudar a encontrarlo? Y yo uso la misma carta porque no habían pasado ni 10 segundos entre una pregunta y la otra. Y eran dos respuestas distintas porque uso distintos significadores. Para encontrar el objeto perdido, el documento, busco una casa, esa casa va a estar regida por un determinado planeta que se va a convertir en el significador, y para la casa del socio busco la casa 7 que tiene otra cúspide, otro regente, planetas ahí adentro que también van a afectar la respuesta, y es la misma carta, son dos respuestas distintas. Wow, increíble. Así que sí, y yo una de las veces que hice este curso lo hice en Nueva York con Lee Lehman, que también trabaja con Deborah Holding en la STA, y ella comentaba que ella estaba subida a un avión en el momento en que explotan o sea, que es el atentado a las Torres Gemelas. Y en ese momento, me dice, un momento que para la historia de Estados Unidos es uno de los momentos más nefastos de su historia, en ese instante una persona me hace una pregunta sobre una relación. Y la carta de la relación salía fantástica, a pesar de que era un momento espantoso para el país, porque usamos distintos significadores, ¿no es cierto? Así que sí, eso es súper complejo el tema. Muy bien, bueno. Entonces, esto ya queda claro que ahora usar, como tal como lo dice William Lilly. Si un astrólogo decide usar la hora en que fue formulada la pregunta en el lugar en que fue formulada, está todo bien, pero tiene que ser consistente. Eso es muy importante. No puede ser hoy uso esta, mañana uso la otra y voy acomodando los resultados a lo que yo creo que debería ser. Lo mismo con el sistema de casas. Si yo quiero usar Plácidos, Koch, Campanus, topocéntrico en lugar de Regiomontanus, está todo bien, pero no puedo cambiar el sistema de casas, o no conviene cambiar el sistema de casas con cada pregunta porque claro, las cúspides intermedias van a variar y eso me va a modificar la respuesta. Así que es muy importante ser consistente. Ok. Entonces la carta horaria solo funciona cuando la pregunta responde a una verdadera inquietud. Esto es muy importante porque hoy en día que estamos en la era de lo inmediato, ¿no? A veces la gente hace preguntas que ni siquiera averiguó si, por ejemplo, va a entrar mi hijo al colegio y ni siquiera averiguó si había vacantes, digamos, ¿no? No, acá estamos refiriéndonos al cielo, estamos molestando a los astros, estamos metiéndonos en un lugar de la adivinación. Entonces tenemos que ir con el respeto que corresponde. Incluso se dice que una carta horaria, cuando es sobre un objeto perdido, es válida cuando la persona ya agotó todos los medios para encontrar ese objeto. Entonces la busqué, revisé, di vuelta al cuarto, miré dentro de los cajones, no la encuentro, bueno, ahora sí, molesto al cielo, digamos, ¿no? Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa también muy importante es que la primera pregunta es válida. Si yo vuelvo a preguntar o le pregunto luego al tarotista y luego a otro astrólogo y salgo de compras para la respuesta horaria de la misma pregunta, a ver si alguien consigo que me dé la respuesta que quiero escuchar, bueno, la válida es la primera.
las demás empiezan a perder eficacia, pierden sustento. Lo mismo le debe haber pasado a muchos de ustedes que saben tirar el tarot. Cuando uno empieza a repetir la pregunta, el tarot empieza a responder cualquier cosa, digamos, ¿no? Y un poco pasa esto también con la carta horaria. Por eso yo siempre en mi página, cuando ofrezco cartas horarias, aclaro, esta es válida, esta carta va a ser válida solamente si es la primera vez que ustedes hacen esta pregunta. Si no es la primera vez, pero no se quedaron conformes con el resultado o cómo estaba analizada la carta, yo no tengo ningún problema en analizar la carta que ya fue levantada. Lo que no quiero hacer es levantar una segunda carta para la misma pregunta. ¿Sí? María, con respecto a eso, yo creo que es súper interesante acotar algo, porque efectivamente se consulta el cielo y el cielo responde. Esa es un poco también la visión, la filosofía mágica Exacto. detrás de esta técnica de astrología. Muchas veces las personas van a consultar una astrología horaria porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y la verdad es que el cielo les va a decir lo que ustedes deben escuchar, que no es lo mismo que lo que uno quiere escuchar. ¿Sí? Sí, pero bueno, eso es un gran acto de humildad, ¿no? Saber que Eso hay es un orden. un oráculo el cielo te dice, entonces no, que no me gustó lo que me dijo la astróloga, me voy a ir donde otra astróloga para que me diga lo que quiero escuchar. No funciona así, no funciona así. Porque además maneja otro tiempo, ¿no es cierto? Maneja un tiempo distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos ya falleció, pero había una astróloga muy famosa que hacía la carta del momento de la fiesta, del evento, del casamiento para ver cómo iba a estar el clima. Ella podía detectar cómo iba a estar el clima, si iba a llover o no iba a llover antes. Y esto nos pone en un... Es bastante impactante, ¿no? Que hay un tiempo distinto del tiempo lineal que nosotros manejamos. Lo cual no quiere decir que si la respuesta no es la que yo quiero escuchar, eso no quiere decir que quizá yo cambiando una actitud, una circunstancia, algo que estoy haciendo, podría alterar el destino, porque la carta horaria lo que me está diciendo es tal como están dadas las cosas y dado que vos estás manejando a 120 kilómetros por hora por esta autopista, vos vas a llegar a tal lugar dentro de entre las 3 y las 4 de la tarde, porque ya estás encaminada. Ahora, vos teniendo esta información, podés decidir, bueno, pero yo no quiero llegar a las 4 de la tarde allí, entonces quizás voy a desacelerar, o quizás voy a ir en tren, o quizás me voy a quedar en mi casa, Claro. pero lo que la carta horaria te muestra es cómo se van a desarrollar los acontecimientos dadas las circunstancias actuales. Por eso es una herramienta de mucha libertad, porque es como leer el pronóstico del tiempo, ¿viste? Si yo veo que va a llover, puedo elegir o quedarme en casa o salir con paraguas o salir sin paraguas y mojarme, pero aunque sea elegí. No es que me agarró la lluvia de imprevisto y entonces me siento víctima del De la clima y de las lluvia, del circunstancias. clima. Claro, ¿no? Es un poco esa idea, digamos. Ok. Pero bueno, es tal cual como decís vos, estamos ante un oráculo. Uno no entra a un templo, a una iglesia mascando chicle, diciendo malas palabras. Entra a un lugar sagrado con determinado tipo de comportamiento o actitud. Y lo mismo es esto, ¿no es cierto? Lo que pasa que hoy en día, como está tan facilitado levantar una carta horaria, porque uno hace ping y ya aparece en la pantalla, eso se presta a que a veces se hacen preguntas bobas. Esas preguntas bobas no son cartas que sirvan, son cartas que no están para nada sustentadas. Entonces no son cartas que se dice que no es una carta radical, no está enraizada. Bueno, vamos a ver aquí en un ejemplo cómo funciona. Entonces, aquí hay una interrogación donde la persona dice, ¿dónde está mi collar? Esta es una de las funciones más fascinantes para mí de las cartas horarias. Será porque yo tengo un marido que pierde todo, entonces me ha sido muy útil en mi vida para preservar la armonía familiar, poder encontrar cosas a través de la carta horaria. No siempre se encuentran, pero sí lo que seguramente vamos a tener es pistas. ¿Dónde busco? ¿Es posible de encontrar o ya no? Mira, el otro día tuve una situación increíble que una chica argentina que vive en Barcelona me escribe y me dice, María, se me cayó la billetera en un parque en Barcelona.
estoy desesperada porque tenía todos mis documentos. Y yo levanto y me dice, ¿dónde está la billetera? Ya diciendo, es imposible de encontrar. Y yo levanto la carta horaria y veo que el planeta que rige la billetera estaba retrógrado muy cerquita del planeta que la regía ella. Y le digo, vos te vas a reír, pero a pesar de que se te cayó del bolso cuando estabas en un parque en medio de la ciudad, la billetera va a regresar a vos. Y ella me dijo, ay, me parece un poco ridículo lo que me estás diciendo. Y yo le contesté, sí, a mí también. A mí personalmente me parece ridículo. Pero la verdad que es lo que dice la carta horaria. 3 días más tarde suena el teléfono y un señor le dice, encontré una billetera con tu nombre, justo estaba tu dirección, la podés pasar a buscar por tal lugar. Increíble. La carta horaria ya lo sabía porque esta cuestión de que hay otros tiempos, ¿no? Nosotros nos manejamos con un concepto de tiempo que no es el único, claramente. Bueno, entonces acá cómo funciona. La pregunta es ¿dónde está mi collar? Entonces la persona que pregunta está representada por el ascendente y el planeta que rige el ascendente. En este caso tenemos un ascendente en Aries, por lo tanto el ascendente en Aries y Marte, su regente, nos va a dar información acerca del consultante. Entonces yo veo que Marte está en Leo, esto puede ser una persona fogosa, una persona de huesos grandes, porque Leo es un signo de fuego y bastante expansivo, o con ojos muy prominentes o llamativos, seguramente una persona de una tez así más bien rojiza o que toma sol o que está como, ¿no? Tiene un color, tiene una tez así como colorida, más bien no pálida, que eso sería, por ejemplo, si Marte hubiera estado en Capricornio, uno se espera una tez más blanca, más sin brillo. Pero Leo es un signo de fuego y bueno, tiene estas características. Entonces en astrología horaria nosotros tomamos al regente del ascendente también para describir la parte física, que esto es algo que no hacemos en una carta natal, porque en la carta natal tomamos el ascendente y el regente, pero tomamos muchísimas otros factores para ver la descripción física de la persona. En cambio aquí, como estamos acotando, es más acotada la astrología horaria porque refiere a este momento, vamos a tomar al regente del ascendente como descriptivo. Por supuesto, si hay un planeta muy cerca de ese otro planeta, lo va a modificar, como en este caso tenemos a Venus muy cerquita de Marte, entonces también podríamos decir que la persona además es agradable, estética, linda, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, el regente del ascendente describe al consultante. El regente de la casa de lo preguntado describe lo consultado. Entonces, en este caso preguntamos por un collar. Un collar es un bien mueble, es una pertenencia. Las pertenencias son de la casa 2. Si hubiera preguntado por una mascota, hubiera mirado la casa 6. Si hubiera preguntado por un socio, hubiera mirado la casa 7. Si hubiera preguntado por la madre, hubiera mirado la casa 10. Por un jefe, hubiera mirado la casa 10. Por un amigo, hubiera mirado la casa 11. O sea, va cambiando el significador de lo consultado según qué fue lo que yo pregunté. En este caso, como pregunté por el collar, voy a utilizar a Venus como representante del collar. Y vemos que Venus está en Leo, o sea que seguramente el collar sea brilloso o que tenga colorido. Y vamos a ver otras cosas que no me quiero adelantar, así las vemos en orden. La luna en una carta horaria representa lo consultado al consultante y la pregunta en general. Y también es el objeto. La luna también representa el objeto. Entonces esto es muy importante porque la luna es el planeta que más rápidamente se mueve y por lo tanto nos va a mostrar cómo se van a desarrollar los acontecimientos, ¿sí? Se separa de uno, va hacia otro, nos va a mostrar esto. También como la luna se mueve tan rápido, uno podría decir que es errante y por lo tanto también representa los objetos perdidos. Pero la luna refiere a la pregunta en general, en todas las cartas horarias. Y luego está el tema de las dignidades de los planetas. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que el consultante era Marte a unos creo que 10 o 12 grados de Leo. Entonces, si uno mira la tabla de dignidades, esta es la de Ptolomeo, el astrólogo helenístico del siglo II, uno ve que en Leo, ¿sí?
en ese grado, Marte está peregrino. Marte no tiene dignidad. Bueno, aquí vamos a ver que las dignidades en un signo, un planeta en un signo puede tener dignidad por domicilio. Por ejemplo, el Sol en Leo está en su domicilio, entonces esa es una enorme dignidad. Puede tener dignidad por exaltación en algunos signos, no en todos. Por ejemplo, una luna en Tauro, que está exaltada. Puede tener dignidad por triplicidad, o por término, o por decanato. Bueno, no es la función de esta presentación explicar esto aquí, pero en mi canal de YouTube yo tengo muchos videos gratuitos donde se explican las dignidades por si alguno está interesado. Pero cuando hacemos astrología horaria, como es una técnica helenística, nosotros miramos la dignidad esencial de los planetas. Y esto lo que nos dice es, ¿puede actuar por sí mismo o necesita un apoyo de otra persona? ¿Tiene los recursos o necesita ayuda? O le va a costar obtener el resultado que desea porque no tiene fuerza. Entonces, este Marte que está peregrino sería una persona que frente a esta situación de encontrar su collar se siente que no tiene recursos. Ya está, ya lo busqué, no lo encontré, ya no sé dónde mirar, ya no sé qué hacer. ¿Sí? Bien, quizás no sea la persona idónea, ideal para buscar algo porque es impaciente o es atolondrada o lo que sea. Y luego vamos a ver a Venus también. Vimos que Venus estaba a unos mitad del signo de Leo. Bueno, voy a tener que ponerme los anteojos para mirar los grados exactos. Vimos que Marte está a 15 y Venus está a 12. Entonces, un Venus a 12 grados de Leo, vemos que también está peregrino. Y eso lo que nos está diciendo es que el collar no es valioso. Pero también porque no tiene dignidad esencial, pero también nos está diciendo que el collar no está en su lugar, porque está en un lugar al que no pertenece, que eso es un planeta peregrino. Entonces nosotros en astrología horaria tenemos pocos símbolos y los exprimimos hasta quitarles la última gota, porque necesitamos toda la información que el símbolo nos da, porque estamos siendo muy económicos. Estamos mirando 2 planetas y la luna. ¿Sí? No es como una carta natal que en todo... No. Venus, Marte y la Luna. Y con eso tenemos que responder. Bueno, y la Luna, como ustedes ven aquí, la Luna, esta sí tiene dignidad. A ver, perdón, sin anteojos no veo nada. No, perdón, la Luna no tiene dignidad, está en Géminis. El hecho de que la Luna, que representa la pregunta en general, la Luna en Géminis siempre está peregrina, no necesito ni ver la tabla. En todo Géminis la luna está peregrina, incluso William Lilly decía que una luna en Géminis es mala, ¿por qué? Porque la luna rige Cáncer y Géminis es el signo anterior. Entonces decía, está cadente con respecto a su propio domicilio y él consideraba que la luna en Géminis no era una buena posición de la luna. Pero bueno, el hecho de que la luna, que también representa el objeto, esté en Géminis, nos da una idea de multiplicidad, porque Géminis es un signo doble. Entonces podría ser un collar que, por ejemplo, esto no sería, esta piedra que yo tengo puesta sería más bien representada por un signo fijo, porque es una sola cosa y muy contundente. Pero un signo móvil podría ser un collar de muchos colores o de muchas tiritas o de muchas cadenitas o con distintos materiales. Está esta cuestión de la multiplicidad. Así que eso también es interesante para tener en cuenta. Muy bien. Entonces esto es interesante de ver el tema de las dignidades de los planetas. Bueno, acá digo, Venus tiene dignidad por término. No tiene dignidad por término, hasta el grado 13. Acá hice un error yo. Como vi a Venus a 12 pensé que tenía término, pero es a partir del grado 13. Así que ambos están peregrinos. No tienen valor y no tienen recursos. Y están fuera de su lugar. También, además de ver las dignidades esenciales que tienen que ver con el signo en el que está el planeta y que hablan de los recursos que tiene el planeta, nosotros podemos ver las dignidades o fortalezas accidentales. Y esto nos lo da la posición del planeta, sobre todo, entre otras cosas. Por ejemplo, un planeta en un ángulo, los ángulos son lugares de mucha visibilidad. Un planeta en un ángulo gana fortaleza accidental, porque los ángulos serían lugares en los que son visibles, o si no son visibles, son lugares muy frecuentados.
Entonces, por ejemplo, si yo hubiera visto a Venus, el regente del collar, en la casa 10, yo hubiera ido a buscar el lugar donde trabajo o el lugar donde hago sociales, donde recibo las visitas. Si yo hubiera visto a Venus en la casa 7, hubiera ido a buscar el lugar donde están las cosas de mi pareja. Y así. Los ángulos son como lugares donde el planeta grita. Se escucha porque está gritando, son lugares muy obvios. En cambio, las casas cadentes y las casas sucedentes, que son, bueno, las sucedentes son las que vienen después de los ángulos, la 2, la 5, la 8 y la 11, y las cadentes, que son la 3, la 6, la 9 y la 12, son lugares de menos visibilidad. Sería como en una obra de baile, los dos principales son las casas angulares, los que están en segunda línea son las casas sucedentes, y los que están al final de todo, que son difíciles de distinguir, eso sería un planeta en una casa cadente. ¿Sí? No tiene tanta eficacia, no lo tengo tan presente como el que está aquí, que ese es una casa angular. Entonces el hecho de que tanto Marte como Venus estén en casas angulares me está dando la pauta de que está en un lugar que yo frecuento o que está cerca mío, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de hacer una carta de este tipo. Ahora, obviamente no es lo mismo la casa 10 que la casa 4, que la casa 10 tiene mucha más visibilidad, mucha más luz. La casa 4 es el ángulo que está abajo. Entonces esto lo que me está diciendo es que es posible que esté o cerca del piso o enterrado, porque la casa 4 justamente es la casa de la tumba o de los tesoros escondidos, porque antes la gente no iba al banco a abrir una caja de seguridad, hacía un pozo y enterraba su tesoro. Entonces la casa 4 es la casa también de los tesoros escondidos, digamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, los significadores están en fuego y en aire. Tenemos Marte y Venus en fuego y la Luna en aire. Y el fuego y el aire son signos masculinos y tienden a subir. Entonces vamos a pensar en algo que está a media altura, porque la casa 4 es lo que está por debajo, o enterrado, o abajo de algo, y luego tenemos los otros dos que hablan de algo alto. Entonces vamos a buscar ni en el piso ni en un estante de la biblioteca bien arriba. Vamos a buscar una altura intermedia. Bien, pero ya con la tranquilidad de que es muy posible que sea encontrado porque está en un lugar que yo frecuento. No es tan que me lo olvidé en el consultorio del dentista. Entonces hasta que yo vuelva al dentista quizás ahí me voy a enterar que lo había perdido ahí. Sino que está en un lugar seguramente dentro de mi hogar. Bien, luego nosotros lo que necesitamos es que haya un contacto, que eso se llama perfección en astrología horaria, entre el planeta significador y de la persona que pregunta y el planeta significador de aquello por lo que se pregunta. Entonces nosotros aquí necesitamos que entre Venus y Marte, el collar y el consultante, haya un aspecto. Eso es muy importante. Si no hay aspecto, nada sucede. Pero habiendo aspecto, es posible que ya sea que el consultante va hacia el collar o que el collar va hacia el consultante. Entonces nosotros en astrología horaria vamos a usar los aspectos ptolomeicos, que son los que se llaman los aspectos mayores, porque esta es una técnica que se desarrolló en el periodo helenístico. Entonces tenemos en primer lugar la conjunción, que no es un aspecto, sino que es una unión, bueno, física entre dos planetas, y no hay nada más fuerte que una conjunción. Estos días estuvimos viéndolo en el cielo, ¿no? Esa conjunción entre la Luna, primero con Saturno, primero con Venus, luego con Saturno, luego con Júpiter, que se veían muy cerquita. Bueno, eso es muy fuerte, una conjunción. Luego tenemos el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición. Esos son los posibles modos de contacto entre el planeta significador del consultante y el planeta significador de lo consultado. También puede pasar que no haya aspecto entre ellos, pero que haya un tercer planeta que los une, porque se separa de uno y va hacia el otro, o porque los une porque ambos planetas están yendo a ese tercer planeta, entonces se unen allí, ¿no?
Eso puede ser, por ejemplo, alguien que viene del norte, otra persona que viene del sur, no están en contacto entre sí porque están yendo en direcciones opuestas, en caminos distintos, pero ambos se van a encontrar en Vancouver. Entonces eso sería como lo que se llama en astrología horaria colección de luz. Los dos planetas se van a encontrar en un mismo lugar. O podría ser que haya una tercera persona que hace el contacto. O sea, entre vos y yo hay una tercera persona que, bueno, te quiero presentar a Úrsula, es una astróloga que vive en Canadá, me parece que te va a resultar interesante charlar con ella. Esa tercera persona sería el planeta que en astrología horaria traslada su influencia de uno a otro y posibilita que se unan. ¿Ok? Siempre lo más fuerte es cuando hay una conjunción, porque ese es un planeta yendo hacia el otro sin intermediarios, sin depender de la buena voluntad de que la persona que nos presente sea buena persona, sea mala persona, me caiga bien, me caiga mal. No, aquí sería nos encontramos. Una conjunción yo digo que es como dos personas durmiendo en la misma habitación. No te puedes ignorar. Podés llevarte bien o podés llevarte mal, pero no te podés ignorar. En cambio, un trígono podría ser, vivimos en la misma casa, pero bueno, yo estoy en la parte de arriba, vos estás en la parte de abajo, nos llevamos re bien, pero porque no tenemos fricción, porque nos vemos en circunstancias siempre agradables a la hora de mirar una película juntos en Netflix. Entonces no hay ningún tipo de fricción, digamos, ¿no? Ok. Entonces, en la astrología horaria, igual que en la astrología natal, hay aspectos que son aplicativos y otros que son separativos. Entonces, los aplicativos refieren a lo que va a suceder y los separativos a lo que ya sucedió. Siempre teniendo en cuenta que el planeta más rápido es el que se acerca al planeta más lento. Para que uno sepa si un aspecto es aplicativo, necesitamos tener en cuenta que sea el planeta más rápido el que se acerca al más lento. Si tenemos en primer lugar al más lento y en segundo lugar al más rápido, eso es un aspecto separativo, porque el más rápido se está separando. Pero si el más rápido viene en primer lugar y luego se acerca uno que es más lento, eso es un aspecto aplicativo. Y cuando nosotros hablamos de la velocidad de los planetas, nos vamos a remitir al orden caldeo de los planetas. Y el orden caldeo de los planetas es una clasificación según el cual nosotros, los antiguos, podían clasificar a los planetas según su velocidad. En primer lugar viene Saturno, que es el planeta más lento, luego Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y Luna. Entonces yo no puedo decir que Mercurio está acercándose a la Luna. Sí puedo decir que la Luna se está acercando a Mercurio, porque la Luna es más rápido que Mercurio. A veces puede pasar que si Mercurio está retrógrado, Mercurio se está acercando a la Luna y la Luna se está acercando a Mercurio. Es una aplicación mutua, ¿sí? Pero nunca puedo decir que es la Luna es la Mercurio se acerca a la Luna y la Luna es la que recibe a Mercurio. No, eso no puede pasar porque la Luna es más rápida. Bien, entonces si nosotros volvemos a nuestra carta, cuando nosotros vimos que venía Venus y luego Marte, y como nosotros sabemos que Venus es más rápido que Marte, podemos ver que Venus se está acercando a Marte. Y siempre cuando nosotros tomamos en cuenta los aspectos en astrología horaria, necesitamos tener en cuenta los orbes. Pero en astrología horaria los orbes se toman de manera diferente de lo que solemos tomarlos en astrología natal. En astrología natal nosotros decimos, bueno, la cuadratura le damos 8 grados, quizás si es entre el Sol y la Luna que son luminarias le vamos a dar un poquito más, al trígono también le vamos a dar 8 grados, quizás al sextil le vamos a dar 6, depende del tipo de aspecto. En cambio en astrología horaria los orbes que nosotros usamos depende de la capacidad del planeta de emitir luz. Y entonces querría decir que el orbe es hasta dónde el planeta, por la luz que emite, puede ejercer influencia. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, el Sol, que es muy brillante, tiene 17 grados a su alrededor, 8,5 de un lado, 8,5 del otro, de luz. Emite luz a 8,5 grados de cada lado. Tiene un orbe en total de 17 grados. ¿Sí? Y nosotros vamos a usar solamente desde el centro del Sol hacia un lado, vamos a usar la mitad del orbe
y vamos a combinarla con la mitad del orbe de otro planeta. De manera tal que si nosotros vemos un aspecto entre el Sol y Saturno, donde el Sol, que es más rápido, se está acercando a Saturno, nosotros vamos a decir que están en aspecto siempre y cuando estén dentro de los 13 grados. ¿Sí? Si estuvieran a 16 grados, eso supera lo que se llama moiety, que quiere decir mitad, entre la relación entre el orbe del Sol y el orbe de Saturno. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta, porque yo digo, no, mira, el Sol se está acercando a Saturno, hay 20 grados entre uno y otro. Bueno, eso eventualmente va a suceder, pero por ahora no está garantizado que vaya a suceder, porque el orbe es tan amplio que pueden suceder otras cosas en el medio. ¿Sí? Puede cambiar de opinión, se me puede romper el auto, pueden pasar muchas cosas. En cambio, si entre el Sol y Saturno hay 5, 6, 7 grados, 8 de orbe, yo sé que está garantizado que eso va a suceder. Tiene sus truquitos la astrología horaria. Bueno, vamos a ver aquí el aspecto separativo. Ya dijimos que los aspectos separativos nos indican qué fue lo que sucedió en el pasado. Entonces nosotros vemos que el último aspecto que hizo Venus fue una oposición a Saturno. Y en la página 192 de Astrología Cristiana, William Lilly dice, cuando habla de objetos perdidos, dice, bueno, ¿cómo se perdió el objeto? Entonces dice, si el último contacto que hizo el objeto, en este caso Venus, fue a Marte, se perdió en un enojo, en un arrebato, en una pelea, en una situación que nos causó temor. O si, por ejemplo, dice, si el último contacto que hizo fue a Venus, se perdió jugando a las cartas en una taberna, o bebiendo, o en una fiesta, o porque estuvo con mujeres. O si el último contacto que hizo fue a Mercurio, seguramente fue porque estaba escribiendo, o en el correo, o hablando con alguien. Y dice, si el último contacto que hizo fue a Saturno, fue a través de un olvido, una distracción. Que siempre a mí me llama la atención eso porque nunca asocio a Saturno con una distracción. Pero lo dice en la página 192 de Astrología Cristiana. Y en este caso, tal cual, el collar había sido perdido por una distracción. La persona no se acordaba dónde lo había dejado. Y vemos que el último aspecto que hizo Venus fue una oposición a Saturno. Y luego vemos que Venus está a 12, Marte está a 15, entonces nosotros podemos ver que Venus es más rápido que Marte, y esto es una muy buena noticia, porque Venus, que es el collar, se está acercando a Marte. Y que Venus se está acercando a Marte es que la persona ni siquiera se tiene que tomar demasiado trabajo en buscarlo, porque el collar va a venir hacia él. ¿Sí? Porque es el collar el que se está acercando. Si fuera al revés, sería él, sí, lo voy a encontrar, pero tengo que hacer mucho esfuerzo, tengo que poner de mi parte. Pero aquí es el collar el que se acerca. ¿Viste cuando uno pierde algo y lo busca, lo busca, lo busca y de golpe se olvida y abre un cajón y aparece? Sí, ahí es que el objeto fue hacia uno, no al revés. Y si no, lo otro es que no, yo lo tuve que buscar y apareció fruto de que di vuelta a los cajones, busqué por todos lados, etcétera. Pero aquí es el objeto va a venir hacia la persona. Y eso es muy bueno porque cuando uno tiene este tipo de horarias y le dice a la persona quédate tranquilo, el significador del objeto está en un ángulo, está enterrado, está escondido, porque está en la casa 4, pero está yendo hacia vos, cálmate porque va a aparecer. Y entonces, si por ejemplo fuera que la persona perdió el documento de identidad, eso les baja muchísimo la ansiedad. Tuve un caso así, que una persona que había perdido el documento de identidad, mira, lo vas a encontrar, vas a ser vos la que lo vas a tener que buscar, pero lo vas a encontrar. Ella ahí logró calmarse, empezó a buscar de vuelta, ya más tranquila, y ahí lo encontró. Entonces, eso son cosas fantásticas. Bueno, ahora vamos a mirar el simbolismo en términos de dónde puede estar. Ya vimos que Venus, que es el collar, está aplicando a Marte. Vimos que Venus se está separando de Saturno, fue por una distracción y está aplicando a Marte, que es la persona que consulta. Entonces le podemos garantizar que lo va a encontrar. Ok. Como ya dijimos, la luna representa lo consultado, el consultante y cómo se va a desarrollar la pregunta. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que la luna, el último contacto que hizo la luna fue un sextil a Venus, que es el collar, y el próximo contacto que va a hacer la luna
es un sextil a Marte, que es el consultante. Entonces, esto es un caso de traslación de luz. Ya vimos que Venus se acerca a Marte, pero además tenemos aquí un testimonio adicional, y es que la Luna traslada la luz, ayuda a que se unan Venus y Marte. Entonces ya dos testimonios tan fuertes nos están diciendo que este collar va a aparecer. Ahora la cuestión es, ¿dónde? Ahí se empieza a poner picante la carta horaria. ¿Dónde busco? Ya sé que va a aparecer, pero ¿dónde? ¿Dónde miro? ¿Dónde estoy atenta? ¿Dónde tengo abiertos los ojos porque es el simbolismo que me dio? Y el simbolismo que nosotros tenemos es Géminis por un lado, pero sobre todo Leo. Leo aparece en dos planetas. También es la cúspide de la casa 4 y la casa 4 es el lugar donde el objeto fue depositado. Ahí es donde lo dejé. Ese es el simbolismo de la casa 4 en las cartas horarias sobre objetos perdidos. Muy bien, entonces vamos a ver. Venus refiere a mujeres, placeres, ropa, joyas, perfumes, también obviamente comida dulce como chocolates, bombones y a todo lo que sea muebles blandos. El mobiliario blando, como cortinas, almohadones, sábanas, corresponden a Venus. Viste que hay muebles duros, que son los de madera, pero también en inglés se usa esa frase, mobiliario blando, que responde a cuestiones que son cotidianas, pero que son blandas. Cortinados, colchas, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Eso es otro de los significadores de Venus. Y luego tenemos que Leo corresponde a bosques. Leo es un signo que se llama un signo salvaje, ¿no? Es un signo representado por un animal. Por lo tanto, tiene que ver con bosques o con cuestiones donde hay animales. Por eso tiene que ver con bosques. Parques, lugares habitados por animales, también lugares con muchos árboles, cerca de fuentes de calor, porque Leo es un signo de fuego y seco, ¿no? Nunca lo iríamos a buscar al baño. Con dos planetas en Leo, nunca lo iríamos a buscar al baño. Va a estar en un lugar donde no hay humedad. En lugares rojos, en lugares anaranjados, en lugares donde haya, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la naturaleza, porque es un signo animal. Entonces, si yo pensara en una cortina, pensando en muebles blandos, seguramente sería una cortina que tiene flores en su dibujo, o ramas, o dibujos de animales. No van a ser dibujos geométricos, ¿no? Que eso sería más un signo de aire. Entonces, bueno, tenemos Leo, tiene que ver con bosques, como ya dijimos, una cuestión así de naturaleza, de algo frondoso. Tenemos también, esto es bien Venus en Leo. Esta foto yo la encontré un día en internet y dije, qué maravilla para expresar Venus en Leo, porque Venus también son los vestidos, es la ropa de mujer. En astrología cristiana está bien diferenciada la ropa de hombre de la ropa de mujer. Y Venus es un planeta de vestidos, y este caso no me digas, con ese color anaranjado, esa cosa así llamativa, este es el vestido de Venus en Leo por excelencia. Bien, y el tema de los leones, por supuesto, porque estamos hablando de Leo. Y aquí viene el truquito que me enseñó Deborah Holding y que yo se los comparto con muchísimo cariño, porque este es un tip que vale su peso en oro. Vale una Venus, vale Venus. Vamos a Venus. Venus en Leo, dice Deborah Holding, tiene mucha relación con la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antiguamente, no tan antiguamente, pero es típico del Tenían las Renacimiento, patas de a las camas león, se las ¿verdad? hacía con patas de león. Fíjate la Totalmente. sutileza. Se las hacía con la garra del león, ¿sí? Entonces, ella nos dice, cuando ustedes vean un Venus en Leo, inmediatamente vayan a la cama. En el 80% de las veces va a aparecer allí. Entonces uno piensa en la cama, Venus, mobiliario blando, podrían ser almohadones, sábanas, colchas. Leo, la cama porque la garra del león. Entonces eso es lo que yo le dije a esta persona. Búscalo en la cama. Entonces lo que sucedió fue que en la cama, fíjate, enterrado, casa 4, debajo de un almohadón con
naturaleza, con dibujos de naturaleza y predominancia de los anaranjados, eso también es Leo, aparece el collar. ¿Sí? Y acá está en la cama. Por más que esta cama no tiene garra de león, pero como simbolismo arquetípico. Qué hermoso el ¿Qué tal, lenguaje de la eh? astrología. Qué maravilla que es la astrología, el simbolismo, cómo se nos mete en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí de la astrología tradicional, que a, a veces la astrología humanista yo encuentro que se puede adaptar a muchas cosas, pero aquí no, tenemos específico. Buscás cerca de mobiliario blanco y cerca de la cama. Y aquí lo vemos. Ahí se ve enterradito, porque claro, la casa 4 y a media altura, ni en el piso ni muy Ni alto. arriba, claro. Así que Pero bueno, ¿sabes qué? Ese dato que te dio Débora de la garra de león de la cama, cuando yo estudié diseño y decoración de interiores, hay un periodo en que todos los muebles de la casa utilizaban las garras de león, tanto las camas como las mesillas de velador, como las mesas de comedor y los sillones del living usaban esa garra de león que tú mostraste en la cama. claro. La diferencia es que Venus, en la cama van a haber almohadones, van a haber Claro, colchas, van a haber cuestiones venusinas y además la cama tiene referencia a lo venusino también, por una cuestión del placer. claro, lo Venus goza en la casa sexual 5. y... Exacto. En astrología tradicional se ve la cuestión sexual en la casa 5, donde Venus tiene su gozo. No se ve en la casa 8, sino que se ve en la casa 5. La cuestión de los astrólogos que miran lo sexual en la casa 8 es más moderno, empieza por influencia de Alan Leo, el astrólogo inglés de principios del siglo pasado. Pero tradicionalmente la casa 5 es la casa del gozo de Venus y es la que tiene que ver con el sexo. Y aquí lo vemos, me parece muy elocuente. Además el almohadón anaranjado, con cuestiones así de la naturaleza. No sé, a mí me resultó muy impactante, por eso se los quería compartir. Y bueno, y eso es todo. Voy a dejar de compartir. Maravillosa este recorrido, este parkour de la astrología horaria con Venus también. Tú haces un curso de astrología horaria, María, Sí. pronto tengo entendido en tu academia. En enero empezamos un curso de astrología horaria. Yo soy cofundadora de la academia junto con mi marido, que es el que se dedica de toda la parte administrativa. Y en enero vamos a empezar un curso, dura 16 encuentros de 90 minutos, pero es un curso para astrólogos. El que es principiante se puede perder, se puede sentir un poquito apabullado porque hay mucho detalle, mucha información, eh, y el enfoque es el de astrología cristiana, aunque yo también, como hice la maestría en Inglaterra y todo, tengo también, aporto datos o citas de otros, tengo otras referencias además de la de William Lilly. Pues es un curso lindísimo, es lindísimo. Yo También lo hice voy el a dar para curso de Kepler Novick. horaria contigo, María, y la verdad es que cambia mucho también la manera de interpretar la carta. Pero eso sí, es una técnica muy mercurial en ese sentido, porque es muy al detalle de los grados, Tenés que es mirar muy todo. específica. Bueno, por algo se llama horaria y por algo los números tienen un valor fundamental. Los números ahí en el lenguaje de la carta Y que se levanta. uno recorta. Vos cuando mirás una carta natal mirás todos los símbolos. Acá tenés que prestar atención. Fíjate que nosotros en esta carta no hablamos ni de Saturno, ni de Júpiter, ni de Mercurio. Hablamos de Venus, de Marte, de la Luna. Se recorta. Es por eso que, por ejemplo, Lee Lehman, que es una astróloga norteamericana muy conocida que hace astrología horaria, ella tiene un libro que se llama El arte marcial de responder cartas horarias. ¿Por qué? Porque dice, en el arte marcial vos tenés que ser muy específico con el movimiento que vas a hacer. Y lo mismo en la carta horaria. Si vos empezás, bueno, pero el Sol está aquí y Saturno está, no lo podés responder porque te perdés. No, 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 Acá no. es, tenemos a Venus, Hay que tenemos a seguir Marte y las vamos a reglas, pero muy a los Saturno, seguir las reglas en ese sentido. super Bueno, Saturno. Saturno rige el tiempo, por eso también la astrología horaria, pero es un curso maravilloso. Yo tomé el curso con María, me encantó, no lo aplico, simplemente tomé el curso para ampliar caja de herramientas, perspectiva, pero no es mi especialidad, en cambio es tu especialidad
y Sí, tú tienes muchísimos años ya ejerciendo esta técnica y yo creo que sí. todavía estás dando consultas de astrología horaria o ya no. No solamente doy consultas, recibo cartas todos los días de astrología horaria, practico. Es una técnica que si no la practicas todos los días realmente no la aprendes. Y además también lo que empecé a hacer, que por pedido del público, es que hago consultorías. Por ejemplo, un astrólogo le llega un cliente con una pregunta horaria y no la sabe responder, entonces puede pasármela a mí y hacer una consultoría. Yo no levanto una carta distinta, es muy importante respetar la La respuesta. carta, la pregunta cuando fue hecha, pero yo sí le puedo decir, mira, la podemos mirar juntos y yo te puedo guiar, qué es lo que yo veo, dónde... Y en el curso también lo que yo tengo es dos foros, un foro específico del curso donde los alumnos semana a semana empiezan a volcar sus dudas y una vez que se recibieron hay un foro general dentro de la academia que es donde todos pueden practicar, es muy importante practicar, entonces no les soltamos la mano una vez que terminan el curso, tienen ese foro para practicar y entre, si bien yo no participo todos los días de ese foro, pues no siempre tengo tiempo, entre ellos se ayudan mucho. Entonces una persona tiene una visión y otro dice, no, mira, me parece que estás equivocado porque no tuviste en cuenta tal cosa. Y así se van haciendo debates y la gente aprende muchísimo. Es fabuloso. Claro, muy Estamos muy colectivo ahí, contentos. Urano, la cooperación entre de Sí, equipo ahí. Sí, 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 sí. qué Yo bonito. tengo, viste, yo desde la astrología dracónica soy ascendente en Acuario y se me nota porque tengo ese tema de formemos red, porque estas técnicas solo es muy difícil. Es muy difícil solo. Sí. Así que tengo Maravilloso, María, de verdad, muchas gracias por esta a vos. presentación, muchas gracias por participar acá y voy a dejar todos tus datos, tus links, tus redes, tu sitio web aquí en la caja de comentarios por si les interesa el curso de María u otros cursos o realizar consultorías en astrología horaria Bien. también. Te Un agradezco besito, mi muchísimo. estimada María. Chao. Hasta Chao, luego. chao.